A la 1:23:45 am del 26 de abril de 1986, el accidente nuclear más catastrófico de la historia de la humanidad comenzó con una simple prueba de seguridad que salió terriblemente mal. Lo que sucedió después mataría a miles de personas, desplazaría a cientos de miles y crearía un páramo radiactivo que seguirá siendo peligroso durante los próximos 20.000 años. En 2019, HBO lanzó una miniserie de 5 episodios que dio vida a esta aterradora historia con una precisión inquietante. Chernobyl se convirtió en la serie de mayor audiencia de la historia de la televisión y estoy a punto de desglosar toda la increíble historia que cuenta. Capítulo 1. La serie de HBO comienza mostrándonos exactamente cómo comenzó esta pesadilla. Retrocedamos al 25 de abril de 1986, tal como lo describe la serie. La central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, estaba a punto de realizar una prueba de seguridad rutinaria en el reactor 4. El objetivo era comprobar si el reactor podía mantener la energía durante una parada de emergencia. Suena razonable, ¿verdad? Pues ahí es donde todo empezó a torcerse. El ingeniero jefe adjunto de la central, Anatoly Dyatlov, brillantemente interpretado por Paul Ritter en la serie, supervisaba la prueba. Dyatlov era conocido por su arrogancia y su desprecio por los protocolos de seguridad. Sus compañeros lo apodaban el tirano, y esa noche en particular, su actitud resultaría mortal. La prueba debía realizarse durante el turno de día, como nos muestra la serie, pero se retrasó. Para cuando empezaron, eran los operadores del turno de noche, con menos experiencia, quienes nunca antes habían realizado esta prueba. Ya estamos viendo cómo se acumulan las señales de alerta, como en un sketch cómico malo, solo que nadie se ríe. El reactor 4 era un reactor RBMK, un diseño soviético que tenía un defecto fatal del que nadie quería hablar. Estos reactores usaban barras de control de grafito con puntas de uranio. Al pulsar el botón de apagado de emergencia, llamado ACT5, estas barras provocaban un breve pico de actividad nuclear antes de apagarlo todo. Es como pisar el freno y que el coche acelere una fracción de segundo. El gobierno soviético conocía esta falla desde hacía años, pero la mantuvo clasificada. Preferían arriesgarse a un desastre antes que admitir que el diseño de su reactor no era perfecto. En este caso, el orgullo precedió a la caída. Capítulo 2. Al comenzar la prueba, la potencia del reactor bajó demasiado. Dyatlov ordenó a su equipo que continuara en lugar de detenerse e intentarlo de nuevo más tarde. Comenzaron a extraer las barras de control para aumentar la potencia, algo similar a quitarle los frenos a un coche a toda velocidad. Alexander Akimov, el supervisor de turno, y Leonid Toptunov, el operador del reactor, expresaron su preocupación en escenas absolutamente estresantes. Sabían que algo no iba bien. El reactor se estaba volviendo inestable. A la 1:23:40 am, Toptunov finalmente pulsó el botón de apagado de emergencia del ACT5. Por un breve instante, probablemente todos pensaron que habían salvado el día. En cambio, esas barras de control con punta de grafito causaron exactamente lo que el gobierno había estado ocultando: una sobrecarga de energía masiva. 5 segundos después, exactamente a la 1:23:45 am, el reactor 4 explotó. La explosión fue tan potente que voló la tapa del reactor de 2.000 toneladas. Los restos radiactivos se dispararon al cielo nocturno como fuegos artificiales mortales. El núcleo del reactor, ahora expuesto al aire libre, ardía a más de 2.000 grados Celsius. Y entonces la situación se volvió aún más descabellada. Dyatlov, de pie en la sala de control mientras sonaban las alarmas y sus operadores informaban de la pérdida del núcleo, se negaba a creerlo. Insistía en que era imposible que un reactor RBMK
explotara. La negación no es solo un río en Egipto, a veces es una pesadilla radiactiva en Ucrania. Capítulo 3. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron al lugar. La serie nos muestra a Vasily Ignatenko y su equipo creyendo que estaban respondiendo a un incendio industrial normal. No tenían ni idea de que se adentraban en un infierno radiactivo que los mataría en cuestión de semanas. Estos bomberos subieron al tejado del edificio del reactor adyacente y comenzaron a rociar con mangueras los trozos de grafito en llamas, fragmentos del propio núcleo del reactor. Imaginen intentar apagar un incendio con agua, solo que el fuego es en realidad combustible nuclear altamente radiactivo. Básicamente, estaban manipulando fragmentos de sol con las manos desnudas. Mientras tanto, la dirección de la planta estaba sumida en el pánico. Víctor Bryukhanov, director de la planta, y Nikolai Fomin, ingeniero jefe, decidieron que su mejor estrategia era mentir. Cortaron las líneas telefónicas para evitar el pánico y la desinformación, bloquearon la cercana ciudad de Pripyat e informaron a Moscú de que todo estaba bajo control. ¿Saben qué da más miedo que un desastre nuclear? Un desastre nuclear donde los responsables fingen que no está ocurriendo. De vuelta en Moscú, el físico nuclear Valery Legasov, interpretado con increíble intensidad por Jared Harris, fue sacado a rastras de su cama para informar al líder soviético Mikhail Gorbachev. Vemos el creciente horror de Legasov al darse cuenta rápidamente de que los informes de Chernóbil eran completamente erróneos. El núcleo del reactor estaba expuesto, la radiación se filtraba a la atmósfera y se enfrentaban a una catástrofe que podría afectar a toda Europa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deberían los funcionarios soviéticos haber dicho la verdad de inmediato o estaba justificado su intento de evitar el pánico? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 4. Aquí es donde nuestra historia se vuelve aún más intensa. La explosión había provocado un incendio masivo en el núcleo del reactor y las autoridades soviéticas decidieron sofocarlo lanzando arena y boro desde helicópteros. Buena idea, ¿verdad? Bueno, había un pequeño problema en el que nadie había pensado. La arena sobrecalentada se derretiría y podría provocar que el núcleo fundido alcanzara los depósitos de agua bajo el reactor. Si eso ocurriera, la explosión de vapor resultante sería catastrófica. Chernóbil parecería una pequeña fogata. La física nuclear Ulana Homiuk, interpretada por Emily Watson, aunque en realidad es un personaje compuesto que representa a muchos científicos reales, se dio cuenta del peligro y alertó a Legasov. La serie nos muestra de forma dramática lo desesperada que era la situación. Alguien tuvo que entrar en el sótano inundado del edificio del reactor y vaciar manualmente los tanques de agua. 3 trabajadores de la planta, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, se ofrecieron como voluntarios para lo que todos asumieron que era una misión suicida. Se pusieron el equipo de buceo y se adentraron en agua radiactiva en completa oscuridad. La radiación había quemado sus linternas para encontrar y abrir las válvulas de drenaje. Sorprendentemente, los 3 hombres sobrevivieron a esta misión y vivieron vidas plenas después, completamente contrario a lo que la mayoría de la gente cree. A veces la realidad es más esperanzadora que la leyenda. Capítulo 5. Aunque se gestionó la amenaza inmediata de explosión, persistía un problema grave. El núcleo del reactor ardía a temperaturas insólitas y, si se fundía a través de los cimientos de hormigón, podría contaminar las aguas subterráneas y afectar a millones de personas. La solución fue excavar un túnel bajo el reactor e instalar un sistema de refrigeración. El gobierno soviético reclutó a 400 mineros de carbón de Tula para trabajar por turnos, excavando a mano en condiciones de calor y radiación extremos. La serie muestra a estos mineros trabajando casi desnudos debido a la temperatura, con un aspecto digno del infierno de Dante. Esto es lo que me impacta. Estos mineros conocían los riesgos, pero aún así trabajaban sin descanso. Cuando se les preguntó por qué, un minero simplemente dijo: "Alguien tiene que hacerlo". El túnel se ensambla en poco más de un mes. Si disfrutas de este análisis profundo de una de las series más increíbles de HBO, suscríbete. Tenemos más análisis increíbles de la serie próxima
próximamente. Capítulo 6. Para entonces, el gobierno soviético se dio cuenta de que ya no podía ocultar Chernóbil. Los detectores de radiación de toda Europa estaban enloqueciendo y la presión internacional aumentaba. Finalmente, admitieron que había habido un accidente. El esfuerzo de limpieza fue masivo. Más de 600.000 personas, llamadas liquidadores, fueron contratadas para lidiar con la contaminación. Su trabajo abarcaba desde limpiar el polvo radiactivo de los edificios hasta disparar a las mascotas abandonadas que se habían vuelto radiactivas. Uno de los trabajos más peligrosos recaía en 3.828 hombres que tenían que limpiar los restos radiactivos del techo del reactor. La radiación era tan intensa que los robots alemanes que trajeron quedaron fritos al instante, así que estos hombres, apodados biorobots, tenían que subir al techo en turnos de 90 segundos, recoger trozos de grafito radiactivo con palas y arrojarlos de vuelta al reactor. 90 segundos no parecen mucho hasta que te das cuenta de que estuvieron expuestos a la radiación de toda una vida en ese tiempo. Muchos de estos liquidadores desarrollaron posteriormente cáncer o tuvieron hijos con defectos de nacimiento. Conocían los riesgos, pero aún así lo hicieron para evitar un desastre aún peor. Capítulo 7. Mientras tanto, la serie nos muestra a Valery Legasov enfrentándose a su propia crisis moral. En una conferencia internacional en Viena, se le ordenó dar una versión suavizada de los hechos que ocultaba el fallo de diseño del reactor. Cumplió, sabiendo que reactores similares en toda la Unión Soviética seguían presentando el mismo problema mortal. El peso de esta mentira carcomía a Legasov, y la actuación de Jared Harris captura a la perfección este tormento interno. Sabía que, al guardar silencio, se arriesgaba a futuros desastres. 2 años después de Chernóbil, en el aniversario del accidente, Legasov grabó una serie de memorias en audio que revelaban la verdad sobre los fallos de diseño del reactor y el encubrimiento gubernamental. Ese mismo día, se quitó la vida. Sus cintas fueron sacadas a escondidas y distribuidas, obligando al gobierno soviético a admitir finalmente toda la verdad sobre Chernóbil y a modernizar los reactores restantes. El último acto de conciencia de Legasov probablemente evitó futuros desastres y salvó innumerables vidas. Capítulo 8. Hablemos de cifras por un momento. El número de muertos inmediatos en Chernóbil fue relativamente bajo. 31 personas murieron directamente a causa de la explosión y de la enfermedad aguda por radiación. Sin embargo, el impacto a largo plazo aún se debate. Las estimaciones de muertes por cáncer oscilan entre 4.000 y 93.000, según el estudio en el que se crea. Lo que no es discutible es el desplazamiento humano. Toda la ciudad de Pripyat, 49.000 habitantes, fue evacuada y nunca regresó. Una zona de exclusión que se extiende 30 kilómetros alrededor de la central permanece prácticamente deshabitada en la actualidad. Familias fueron separadas, comunidades enteras destruidas y generaciones de personas afectadas por la exposición a la radiación. La serie retrata con fuerza a mujeres embarazadas como Lyudmila Ignatenko, cuyo esposo bombero murió por envenenamiento por radiación, dando a luz a bebés que murieron en cuestión de horas por la exposición a la radiación. El trauma psicológico fue enorme. Estas personas no solo perdieron sus hogares, sino también su forma de vida. Capítulo 9. A los pocos meses del desastre, los ingenieros soviéticos comenzaron a construir una enorme estructura de hormigón llamada el sarcófago para contener el reactor en ruinas. Trabajando en condiciones extremadamente peligrosas, básicamente construyeron una tumba alrededor del reactor 4. El sarcófago siempre estuvo pensado para ser temporal y para la década de 1990 se estaba desmoronando. En 2016, un enorme arco de acero llamado el nuevo confinamiento seguro se deslizó sobre la antigua estructura. Esta nueva contención está diseñada para durar 100 años y permitir el eventual desmantelamiento del reactor. Hoy en día, Chernóbil es un destino turístico peculiar. La zona de exclusión se ha convertido en una reserva natural accidental donde la vida silvestre prospera en ausencia de humanos. De hecho, se puede visitar Pripyat y ver la ciudad abandonada congelada en el tiempo, aunque se necesita un contador Geiger y un guía. Entonces, ¿crees que el mundo aprendió lo suficiente de Chernóbil o seguimos demasiado
estado dispuestos a anteponer la política y el orgullo a la seguridad? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete para obtener más análisis de programas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia.